Hoy de mañana me volvió la esperanza. Debo admitir que me acosté por una serie de circunstancias de ayer desesperanzado. No significa sin esperanza, con menos esperanza. Cojo el Universo como hago todos los días. Yo leo periódicos de papel, nada como el olor de la tinta y el café al despertarse, y me encuentro con este editorial de Pedro Valverde, un gran pacto nacional. Esto es lo que se necesita, dije. Bueno, ¿y cómo vamos a hacer para concretarlo? Por eso lo he invitado. Pero antes permítanme recordarles que de esto se habla a cada rato. He aquí lo que dijo recién José Chalco, constitucionalista. No se puede en el país seguir fabricando enemigos. No se puede en el país no mirar que para hacer una constitución, se enseña en la clase 1 de Derecho Constitucional, usted necesita un pacto social. Usted necesita un proceso de acuerdo por mínimos. No es una cuestión de marketing, no es una cuestión que se pone por encima. Hay que invertir esa lógica. Primero hay que tener las razones sustanciales, qué queremos hacer, a dónde vamos como país, por qué, para qué, y luego fabrique usted todo este montaje mediático. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Para ganar necesitas velocidad. Con el 5G de Claro, todo se conecta. En Punto BB de Banco Bolivariano lo haces todo. Fácil, rápido, seguro y con horarios extendidos. Tu banco cada vez más cerca de ti. Banco Bolivariano. Eres lo que nos mueve. Ahí está Pharmacies. Con Mundo Ambienza, tú puedes estar en primera fila. Activa tu reserva y gana entradas para vivir este momento único. Con tu casa, la verdadera leyenda eres tú. Mundo Ambienza, donde comienzan las grandes historias. Confía en Banecuador, el banco que cree en ti, en tu esfuerzo y en el nuevo Ecuador. Se impone un gran pacto nacional, como lo recuerda otra vez Pedro Valverde hoy. No creo que sea el último artículo sobre esta materia, ojalá sí sea el primero que marque el comienzo de un proceso y no de muchas exhortaciones. Y para eso, nada mejor que recomendar o recordar a un maestro de las negociaciones, de los pactos, de los acuerdos, aunque el que él concretó fue a su favor, pues siendo un solo asambleísta, bloque de un solo legislador, consiguió poner de acuerdo a todos para que el Congreso entonces lo elija presidente de la República. Si no se llega a consensos básicos entre las diferentes fuerzas políticas, económicas, sociales del Ecuador, no va a avanzar. La Asamblea tiene mayoría del presidente, pero ¿hasta cuándo la tiene? Porque ahí tiene a Pachacuti, tiene el Partido Social Cristiano y tiene independientes. No es una mayoría sólida que puede decir, con esta mayoría voy con todo a hacer las reformas. Entonces tiene problemas. Lo importante en este momento es comprender que el país no es de un solo partido, sino que hay un bipartidismo prácticamente con sectores políticos aledaños y que es indispensable los consensos. Fijar 4 o 5 temas importantes en el Ecuador, en economía, en social fundamentalmente, llamar a todos los actores políticos, económicos y sociales, fijar una agenda y sobre esa agenda trabajar como políticas de Estado, no como políticas de gobierno. Él habla en base a una experiencia en 1996. Estos son otros tiempos. Ahora la variable del narcotráfico y su penetración en el Estado es innegable y la existencia de un partido que actúa como brazo político del crimen organizado también, pero tiene 35% de votación fija de los ecuatorianos, tuvo el mayor bloque legislativo y es la fuerza de contrapeso en la Asamblea. Entonces, como el gran pacto nacional que hoy propone Pedro Valverde,
¿Con quiénes? ¿Para qué? ¿Partiendo desde qué punto? Eso y más lo trataremos con él en los próximos 60 minutos. Yo solamente te pediría eso, controlar las pasiones. Por lo demás, tú nunca te fuiste porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío y finalmente has regresado a tu cauce porque el río vuelve a su cauce. A su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera, a su manera. Opinión con propósito. Democracia. El autor de este editorial de hoy que voy a empezar leyendo, buenas noches primero, tiene 55 años, es Pedro Valverde Rivera, su padre Pedro Valverde Rubira, que también fue articulista, legislador, él, 3 hijos, es abogado, máster en Derecho Internacional de la Empresa de la Universidad de Barcelona, curso de especialización de Derecho Constitucional de la Universidad de Salamanca, otro de Gerencia Política y Gobernanza Estratégica en la George Washington University, y estuvo en Theory and Tools of the Harvard Negotiation Project de Kennedy School of Government en 1997, socio y gerente de Valverde y Valverde Abogados, analista político y abogado constitucionalista. Tuvo la condecoración Vicente Rocafuerte de la Asamblea en el 2022, magistrado de la Sala de Apelaciones de la Confederación Sudamericana del Fútbol en el 2023. Antecedentes suficientes para entender por qué hoy nos propone esto. Tómense 5 minutos para escucharme, para verlo, para leerlo y si pueden, releerlo. Ecuador atraviesa uno de los momentos más complejos de su historia reciente. La crisis de inseguridad golpea a diario a las familias, condiciona la vida en las ciudades y genera un miedo permanente que erosiona la convivencia. A esto se suman problemas estructurales en el sistema de salud que no logra responder con oportunidad ni calidad y una economía que, si bien muestra señales de crecimiento, todavía no se traduce en empleo suficiente ni en oportunidades reales para miles de ecuatorianos. El desempleo, el subempleo, siguen siendo una herida abierta, especialmente entre los jóvenes. Somos un país que no ha terminado de aprovechar responsablemente sus recursos naturales, agravado por una justicia constitucional irresponsable y politizada, y que arrastra serias deficiencias en educación, la base de cualquier proyecto de desarrollo sostenible. A todo esto se añade un factor igual de dañino, aunque menos tangible: la inseguridad jurídica y la desconfianza del inversionista, que observa un entorno inestable, impredecible y altamente confrontacional. Sin inversión no hay crecimiento sostenido, sin reglas claras no hay futuro. En ese contexto ya difícil, hemos normalizado un ambiente de agresión permanente. Vivimos en un país donde el insulto, la descalificación y la acusación reemplazaron al argumento. Los medios de comunicación tradicionales y sobre todo las redes sociales se han convertido en campos de batalla. Cuentas fantasma, perfiles manipulados y verdaderos troll centers atacan sin descanso a políticos, empresarios, periodistas y ciudadanos comunes. Todos contra todos, sin límites ni responsabilidades. Somos una suerte de país de la furia, recordando al genio Gustavo Cerati. Pretender que ese fenómeno es espontáneo o ajeno a la política es una ingenuidad. No nos engañemos. Todos los movimientos políticos, sin excepción, cuentan con influencers, portales pagados y estructuras digitales destinadas a defender sus intereses y destruir al adversario. Nadie es completamente inocente en esta dinámica. Y mientras seguimos atrapados en esta espiral, el país real, el que necesita soluciones urgentes, queda relegado. En un ambiente así es muy difícil avanzar. Por eso hoy, más que nunca, Ecuador necesita un gran acuerdo nacional, un pacto básico, no ideológico, que empiece por bajar el tono de la discusión pública y elevar el nivel del debate.
Un acuerdo para detener los ataques personales, para respetar a las instituciones, a las autoridades, a los empresarios y a quienes piensan distinto. Criticar es legítimo, destruir no. Ese pacto debería concentrarse en lo esencial: seguridad, educación, salud y respeto. Sin respeto no hay diálogo y sin diálogo no hay soluciones. Debemos preguntarnos qué ejemplo estamos dando a las nuevas generaciones. ¿Cómo exigir jóvenes líderes y políticos con nivel si lo que ven es violencia verbal y bajeza? Desde esta columna invitamos a los actores políticos, medios de comunicación y referentes de opinión a un gran pacto nacional. No para callar las diferencias, sino para procesarlas con altura. Ecuador no saldrá adelante desde el ruido, sino desde la responsabilidad colectiva y madurez democrática. Solo así podremos reconstruir la confianza y pensar en el futuro. Gracias, Pedro, primero, y bienvenido por aceptar instantáneamente mi invitación, que corresponde a la invitación que tú haces en este editorial. ¿Por dónde seguimos? Gracias, Carlos, y para mí es un gusto estar siempre contigo y con tu audiencia. Bueno, lo primero es expresándolo, ¿no? Y creo que yo no soy el primero ni el último que lo va a decir. Y yo creo que el siguiente paso es que esta propuesta, que no es nada nuevo, es algo extremadamente racional, la tome y la lidere, ojalá, el presidente de la República, como cabeza del Estado, como líder de la agrupación política más fuerte del país, y ojalá pues, más personas que junto conmigo hacemos opinión, líderes políticos de los demás partidos que existen, tanto de las fuerzas que hoy son fuertes como las que hoy no son fuertes, pero mañana pueden serlo, líderes empresariales, porque lo que yo denomino el país de la furia. El país de la furia está integrado no solo por políticos. Cuando gana un concurso una compañía, aparecen los videos descalificando a la compañía que ganó el concurso y ramificando todos sus pecados y todos sus vicios. Y aparecen en unos portales que todo el mundo sabe que están al mejor postor. Entonces, no, dirigencia de fútbol, el que está liderando un equipo, entonces la oposición también le saca los videos y las denuncias de corrupción y las fotos de él con sus hijos paseando en algún lugar. Es una dinámica que ya salió de la política. Correcto. Es una dinámica que ya es parte del día a día de los ecuatorianos. Ha infestado a la sociedad. Y así no vamos a llegar a ningún lado. Es el todos contra todos, es el sálvese quien pueda, es el nadie es honesto, nada está bien. Entonces, yo creo que esta dinámica, digamos, quien trajo esta dinámica de la ira y de la descalificación fue el correísmo, ¿no? En el año 2006, Rafael Correa llegó con un proyecto de ruptura social. Y su proyecto de ruptura social estaba basado en enfrentar a la sociedad. Los pobres, romperla. Los pobres contra los ricos. Acrecentar la grieta que había. Los pobres contra los ricos, los empleados contra los empleadores. Las contradicciones. Y básicamente a eso llegó. El germen la izquierda contra la derecha, el poder contra los pobres. Y entonces, bajo ese discurso, él comenzó la fractura social. Acuérdate lo que eran las sabatinas, era un destiladero de odio él fue el primero que decidió que no iba a contestar la acusación, sino a descalificar al mensajero. Con lo dicho ha quedado claro que este es un germen que viene siendo inyectado en la sociedad en un proceso tan dilatado y largo que parte, no exclusivamente, exacerbadamente, sí, el 2006-2007. Desagreguemos todo lo que escribes y lo que dices, Pedro. Primero, ¿por qué ese escepticismo? Pero dices, ojalá lo lidere el presidente de la República, cuando si alguien está llamado a eso es él. Si él lo ha dicho y lo ha insinuado varias veces, y alguna vez mi reclamo fue igual, alguna vez creo que vino al panel de la mañana en Radio Centro, ¿hasta cuándo sus exhortaciones a la unidad? Y si no es el presidente de la República, ¿quién más lo podría hacer? Recuerdo un momento crítico de la guerra del CENEPA, sí, 74-75. Había una causa superior para generar unidad, que era el enemigo que felizmente y desgraciadamente ya no existe, porque habían dos cosas que nos unían, la guerra con el Perú y la selección nacional.
Sixto Durán Ballén llamó a sus archienemigos a una posición conjunta, y no solo que acudieron, no solo que se tomaron la foto, la tuvieron. Osvaldo Hurtado, Rodrigo Borja, León Febres Cordero y Sixto Durán Ballén en la foto imposible. Si el enemigo de ahora es peor, está adentro, más letal, más poderoso, ¿por qué no se gesta el pacto nacional? Hay un evento mucho más actual que el que tú estás mencionando, que es real, y es el día del asalto a TC. Cierto. El día del asalto al TC, en los siguientes días, el presidente Daniel Noboa tuvo el respaldo de todo el Ecuador, opositores políticos, autoridades de la oposición política, Asamblea Nacional, organismos de control, y de manera unánime. La Asamblea Nacional tuvo una resolución unánime de respaldo del presidente de la República. Se perdió esa oportunidad de concretarlo, pero a la vez se habría dicho, ¿quiere utilizar políticamente el terrorismo para generar un falso apoyo? Pero es una demostración de que sí se puede. Ahora estamos peor que entonces. Yo sí creo. Aunque no han secuestrado ningún canal de televisión. Yo creo que, a ver, yo creo en temas de inseguridad estamos peor que entonces. Yo no sé si estamos peor, porque yo sí creo que el gobierno ha hecho un gran esfuerzo en combatir a la delincuencia, de todo tipo. Porque aquí nos centramos en ciertos carteles, pero el problema aquí, lo que le afecta al ciudadano común, es la violencia de cualquier tipo, desde la delincuencia común hasta la delincuencia transnacional. Y yo creo que los esfuerzos generados por el gobierno, que son reales, incluso que han costado vidas de policías y de militares, y eso no se lo puede dejar pasar por alto, creo que a lo mejor la comunicación tan excesiva y tan intensa de quienes cayeron, de los operativos, creo que ya está llegando a un punto en el que ya lejos de generar un sentimiento de satisfacción y de alivio para el ciudadano, ya está llegando a un punto en que está generando un hartazgo ciudadano. Y además puede ser contraproducente, porque la pregunta que le decía justo la semana pasada aquí a John Reinberg, y el problema es que uno es ninguna en comunicación, lo explicó una vez, eso hay que explicarlo todos los días. Si tantos operativos hay, si 20 cabezas de capos han caído, ¿por qué no baja el nivel de violencia? Y el efecto puede ser el contrario, que cita Pedro B., lo cual no quiere decir que dejen de hacerlo, por si acaso, o que pagan los operativos, sino como él lo sitúa, que hay que completar la acción en otros estamentos de la sociedad que están infestados de este ambiente de violencia, irritación, confrontación, para comprender o valorar más lo que se está haciendo, quizá. Y a lo mejor no hay que comunicarlo todo, porque mucha comunicación, lejos de generar el sentimiento de estar informado, genera más estrés, más preocupación. Entonces, pero más allá de ese tema muy puntual, Carlos, yo creo que es importante que los actores sociales se den cuenta que no estamos yendo a ningún lado, que son esfuerzos aislados del gobierno, de la oposición, de los gremios, que al final terminan siempre destruidos en las redes sociales y en los medios, y es un círculo vicioso, porque sale la autoridad a aclarar la acusación de la oposición, sale la oposición a aclarar la acusación del gobierno, sale el empresario ganador de un concurso a aclarar al empresario perdedor. Entonces, sale el dirigente deportivo a aclarar al opositor del dirigente deportivo, y nos volvemos, lo que tenemos es un campo de batalla, como lo digo en mi columna. Ahora, curiosamente, el gobierno sostiene que estamos yendo a un lado, y los indicadores económicos también, con crecimiento excepcional. Ayer revisábamos con Alberto Acosta Burneo algunas de las razones de aumento en las exportaciones. Vienen inversiones, el primer trimestre se espera aquí lo mismo que hubo el año pasado en inversión extranjera, y podría seguir citando las cosas. Mineras participan en los contratos, etc. Entonces, esta contradicción de crecimiento, no diría que boom económico, y despegar económico versus escozor social, es que a la vez le proyecta al gobierno la sensación de que no estamos tan mal. Son ustedes los de la prensa, los de los grandes medios, que exacerban lo que aquí pasa. Llevamos apenas año y medio, 6 meses, 8 realmente en el nuevo periodo, y nos piden resultados inmediatos. Yo creo que el gobierno ha hecho una buena gestión en varias áreas. Creo que ha tenido malos funcionarios que han opacado esa gestión. Creo que en materia económica, sobre todo en macroeconomía, los resultados están a la vista. Pienso que en materia de seguridad
hay un evidente despliegue y preocupación por combatir a la delincuencia. Yo no creo que este tema tiene o se trata de si el gobierno está avanzando o no, si el país está o no mejorando. Es que podemos estar mejor. Y eso ya no depende solo del gobierno, sino de la sociedad. Y eso pasa por un gran pacto nacional. Tenemos que bajar el tono de la discusión, dejar los insultos, buscar acuerdos mínimos. La educación no solo es cuestión no es un tema es responsabilidad del gobierno, sí, pero no va a mejorar sin el apoyo de los demás actores sociales. Enseguida vamos a examinar esos elementos, porque siendo necesarios, curiosamente lo vuelven más complejo, pues Pedro, ya me voy a explicar. Nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Carlos Vera, antes era Vera a su manera, ahora es Carlos Vera. En Extreme, a través de Vito TV o Canal 15 o 709 si prefieren alta definición, DirecTV el canal 194, corresponde a Manavisión. En estas dos cableras y todas las demás del país por RTU. Gracias a eso estamos en cerca de 40,000 hogares en promedio todas las noches. 10,000 más se unen por radio, 101.3 FM, en audio y en imagen, Radio Centro, para sus plataformas digitales. 89.3 FM, Candela con K, en Manabí, igual frecuencia, pero de la bonita del centro del país, en Riobamba. Para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua. Y en Quito, 101.7 FM, Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. Cuando volvamos, la segunda parte de esta entrevista con Pedro Valverde sobre un gran pacto nacional. Vamos a procurar responder o detallar lo que él ha empezado a enumerar. ¿Para qué? ¿En qué? Y sobre todo, ¿con quiénes? Y finalmente, ¿cómo? El editorial de Pedro Valverde, llamando a un pacto social, no será el último en su afán, pero sí debe ser el primero que genere un diálogo de sectores democráticos para concretarlo. ¿Quién da el siguiente paso? Ahí están Pharmacies. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, o por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Para ganar necesitas velocidad. Con el 5G de Claro, todo se conecta. Euroblinds. Vera a su manera, crítico e independiente. El reprise del programa es por Canal 14, One Plus, el mismo número en las 3 cableras que lo reproducen al día siguiente a partir de las 6 de la mañana, CNT, Claro TV, Extreme. En Zapping somos canal 121. El canal de YouTube Ecuador en Vivo TV lo sube apenas concluye a todas sus redes, como si no tuviéramos suficientes. Y curiosamente ahí tiene más vistas a veces. Y en Imbabura y Carchi para el reprise estamos en 90.3 FM. Alborada, ¿ya? Solo que a partir de las 6:30, al día siguiente también. Cuando estuvo aquí José de la Gasca, después de que fracasara la consulta por 4-0, él creyó que todavía hay que intentar cambios y habló de que era el momento de reconciliarse entre todos. Se necesitan dos cosas entonces ahora, porque ese es el mandato, como yo interpreto que ha dicho el pueblo a los políticos, a todos los políticos, una reconstrucción del tejido social. Hay que entender qué pasa en territorio, y cuál es ese hastío, cuál es ese cansancio que se tiene. Y dos, que la clase política
reflexione y se reconcilie. ¿Reconciliarse con quién? ¿Cómo que con quién? Entre todos. Te digo, con el sector indígena. Con los que secuestraron Imbabura un mes, reconciliarse con la CONAIE un mes. Para eso está la justicia. ¿Pero qué vamos a decir? ¿Que no son ecuatorianos? Nadie ha dicho eso, pero entonces, reconciliarse tampoco, pues. Han sido los enemigos del avance del gobierno. Hay que pacificar esto, entender, hay un gobierno, hay una institucionalidad, hay derecho a disentir. ¿Pacificar esto? Sí, por supuesto, pues, Carlos. ¿Hasta cuándo vamos a estar como perros gigantes? ¿Qué significa pacificar esto? Bueno, pues entender que hay que poner el país por delante para empezar y buscar consensos y mínimos. Pues. Por eso usted no me va a escuchar a mí denostar. Consensos y mínimos con los de la CONAIE, preguntaba yo. Todos. ¿Con el correísmo, consensos y mínimos? ¿Y por qué no? Si forman parte también de este país, pues, Carlos. Y por ahí vamos a seguir. Entonces, un gran pacto nacional, Pedro Valverde, ¿con quiénes? Con todos, Carlos. ¿También coincides en eso? Con todos, pero sin imposiciones. Tú no puedes llamar al correísmo y decirle, tiene que haber un consenso. Tú no puedes llamar al correísmo y después de descalificarlo pedir que se te siente en la mesa. ¿Es posible un gran pacto nacional con un partido que de aceptarlo sabría que si funciona, engrandece a su enemigo? O para que funcione necesita convenios de impunidad con todos los estamentos de poder que el enemigo maneja o sobre los cuales influye. Mira, cuando convocas de la manera adecuada, con el tono adecuado y de manera pública, todo eso que tú estás diciendo va a quedar sobre la mesa y vamos a tener claro quién quiere formar parte de un gran consenso y mejorar las cosas del país y quién no lo quiere. Quién vive y necesita la confrontación y quién no. Pero si no lo haces y tú caes en el lodazal de ellos a descalificarte, a acusarte, a tirarte troll centers encima y ser un intercambio de insultos y de acusaciones de estigmatización, ¿quién gana? El que domina el lodazal, pues. Qué interesante. La convocatoria comienza siendo un primer ejercicio de inclusión en donde se excluirían los que por distintas razones o actitudes no quieran, no coincidan o no confíen. Perfecto. Con los que quedan, que podrían llegar a ser la mayoría de sectores en el Ecuador, si yo parto de que el correísmo tiene solo un 35% de voto duro, con el 65%, y aclarado que como tú dices, esto no solo es de lo político, permea todos los sectores, ¿en qué nos ponemos de acuerdo? ¿Qué proponemos? Tú hablas en el editorial de temas, ¿ya? Y reconoces la necesidad de mínimos y de básicos. Hablas de seguridad, educación, salud y respeto. Son tus 4 elementos. Desagrégamelos un poco. ¿Qué en seguridad? El más importante es en la calidad de diálogo que vamos a tener. Respeto. Okay. Porque si no nos vamos a respetar, no nos vamos a poner de acuerdo en nada. Primero, bajar el tono y elevar el nivel de la discusión. Okay. Porque además, ese es el ejemplo que le estamos dando a los que vienen. ¿Cómo le podemos pedir a un joven, a un alumno, a un estudiante que sea prudente, que sea respetuoso, que no estigmatice, cuando eso es lo que ve todos los días en la mesa cuando están cenando sus padres, en la reunión, en las redes sociales? Ok, lo primero es poner las reglas del diálogo basadas en el respeto. Ok, ya desagregaremos después cómo, de qué manera, un manual, un facilitador, asistencia a internet. Okay. El segundo, seguridad. ¿Qué? Respaldar las acciones del gobierno. Buscar dentro del grupo social la gente que tiene mayor conocimiento y capacidad en el manejo de la seguridad y en la comunicación de la política de seguridad. Que se junten en una gran... No me gusta hablar de comité y comisión, porque cuando formas un comité normalmente no pasa nada. Sí. Pero establecer grupos de trabajo, para que sonar de otra manera, que se sumen a la iniciativa y responsabilidad del gobierno de luchar contra la delincuencia y contra el crimen y aportar lo que cada uno tiene. Hay gente valiosísima que no quiere ser funcionario público, que no puede ser funcionario público, pero que puede ayudar. Ok, educación. ¿Sobre qué elemento principal ese pacto nacional? Bueno, primero, obviamente,
los recursos necesarios para la educación que hacen falta y que es responsabilidad principal del Estado. Y que sabemos que el Estado no los tiene. Y no los tiene no por culpa del presidente Noboa, sino por el país en pedazos que recibió. Y que tampoco lo recibió en pedazos por culpa de Guillermo Lasso. Él también lo recibió en pedazos. Y así sucesivamente. Recursos, ¿sí? Recursos, pero sobre todo, otra vez, la gente involucrada en el negocio y en la actividad educativa tiene mucho para sumar. Hay muchísimas ONGs en el mundo que entregan valores no reembolsables para educación. Ya que mencionas valores, pero no en ese sentido, el económico, sino en el ético. ¿No sería la primera prioridad transversalizar todo lo que es educación en valores a todos los estamentos, en todos los niveles, más allá de recorporar cívica, lógica y ética como se hizo ya 1 hora a la semana? Yo no sé si el gobierno de Guillermo Lasso y el gobierno de Daniel Noboa, que tienen tantos frentes, sobre todo este gobierno, han entrado a descorreizar los contenidos educativos. Pero eso es lo primero. Ya, de los libros del Ministerio Oficial. Comenzar a cambiar la dinámica. Otra cosa importante. Dejar de convertir la educación en un adoctrinamiento. Sí, y segundo, que el estudiante que se queda de año. El sistema educativo hoy, sobre todo a nivel de colegio, que es fundamental. Ajá. Si uno habla con los rectores de los colegios, todos se quejan que hay alguien que no paga educación, pero que no lo pueden sacar. Que no pueden dejar a nadie de año. Demasiado permisivo. Estoy hablando de manera general, pero sí. Yo creo que el sector privado tiene mucho que aportar. Y es más, no solo lo van a hacer por el país, sino por ellos. Un elemento más, salud. Bueno. Dame algunos parámetros o ideas de allí. Salud, a ver. Ojo, yo te hablo desde el consenso, desde el gran pacto, no desde las ideas, porque esos son temas muy técnicos. Correcto. Pero el tema de salud afecta. Hay muchos involucrados, muchos actores en la salud. No solo el IES y el BIES. Ajá. Están las clínicas privadas, están los gremios de la salud. ¿Son escuchados? Y ojo, a mí no me queda la menor duda. Los proveedores, ¿no? El otro día tuve aquí una representante diciendo que la vicepresidenta no los recibía, el Ministerio de Salud tampoco, y tienen una propuesta sobre cómo armar la logística de medicamentos, que es algo que no sabe ni tiene el Estado. A mí no me queda la menor duda de que el presidente Noboa está dispuesto a escuchar a quien tenga que escuchar para mejorar la educación. Conocemos un caso que no voy a dar el nombre, de un importante empresario de la salud que denunció un caso y que al final fue atendido por el presidente. Lo sabemos y esa es la mejor demostración de cuál es la predisposición del presidente para estos temas. Pero él no puede estar en el día a día y siempre hay mandos medios, muchos que vienen del gobierno famoso del que sabemos, que se encargan de entorpecer y que la información no llegue. Pero hay que llamar a todos esos líderes. Por ejemplo, yo voy a dar nombres, aunque suene antipático. Sí, claro. Me van a decir que Carlos Ortega Maldonado no puede aportar sin ser funcionario público. De primera. No puede aportar a la educación. Sin duda. Me van a decir que Abelardo García no puede aportar a la educación. También. Entonces, de primera. Sin duda. Pero lo primero, hay que bajar el tono en la discusión. Bueno. Porque si Abelardo se va a una reunión, se sienta a hablar de ideas, y en la tarde hay un video de él con su esposa y sus hijos diciendo que esquilman a sus alumnos y que violó a una estudiante, entonces el señor no va a regresar nunca más. Porque además eso es mentira. Todo obvio que es mentira. Como ejemplo, ok. Lo pongo como ejemplo porque es Pero mentira, ahora obviamente. con la tecnología moderna se puede convertir en verdad. Ya está soñando mucho este señor, o sea, está loco. Ni en los Estados Unidos, que es el sumum de la democracia, se logra conseguir eso. ¿En dónde se consigue eso? Bajar el tono. ¿Cómo se hace? ¿Quién lo lidera? ¿Quién pone la muestra? ¿Quién pone el ejemplo? Y sobre todo, ¿de qué sirve? Más preguntas para Pedro Valverde cuando volvamos. El editorial de Pedro Valverde, llamando a un pacto social, no será el último en su afán, pero sí debe ser el primero que genere un diálogo de sectores democráticos para concretarlo. ¿Quién da el siguiente paso? Hoy se siente en el aire una vibra distinta, una señal que despierta y el país lo pinta. Un paso firme que rompe la rutina, los que conectan lo que de verdad nos anima.
caminamos juntos. Cuando los sueños se iluminan y se abren los mundos, todo se conecta, todo se acerca, señales que llegan rompiendo barreras. Todo se conecta, mañana te espera, sintiendo tus sueños más cerca de ti. Todo se conecta, todo se acerca, señales que llegan rompiendo barreras. Todo se conecta, mañana te espera, sintiendo tus sueños más cerca de ti. Todo se conecta, vamos más cerca de ti. Todo se conecta, cada vez más cerca de mí. Todo se conecta. Hola, hola chicos, ¿cómo están? Muchos de ustedes me han escrito y me han dicho, Cari, tú vas mucho a Punto Bebé, ¿qué tanto haces ahí? Pues vamos, acompáñenme y yo les voy a contar todo lo que se puede realizar en Punto Bebé. Estoy totalmente segura que te vas a sorprender. Retiros en efectivo, depósitos, avances de efectivo, retiros con QuickPay, cobro de giros. Te lo dije, tienes tantas opciones sin necesidad de ir al banco. En Punto Bebé de Banco Bolivariano lo haces todo. Fácil, rápido, seguro y con horarios extendidos. Tu banco cada vez más cerca de ti. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Ahora vamos a hacer una reparación de un nervio con apoyo del exoscopio, que es un dispositivo más de la modernidad y de la tecnología que nos va a permitir poder ver en 3D el campo quirúrgico. Hola, soy el doctor Fernando Martínez, neurocirujano de Uruguay, especializado en cirugía de nervios periféricos. Nuestra paciente tiene una lesión en el antebrazo y esto es lo que genera la lesión de los nervios que se dirigen justamente hacia la mano. Lo que tiene es una alteración motora del pulgar. Ella tiene el pulgar colocado en esta posición. Entonces al cerrar la mano queda el pulgar incluido y le quita mucha funcionalidad a la mano en su conjunto. La idea es reposicionar el pulgar para que la mano recupere funcionalidad y ver si reparando el nervio que está afectado logramos una mejoría de la funcionalidad global de toda la mano. El exoscopio ofrece muchas ventajas. Nos permite ver con mayor precisión y una visión tridimensional a través de las gafas que tiene el exoscopio. Contamos acá en la clínica del Dr. Trino Andrade pues con la tecnología necesaria y con la ayuda del exoscopio vamos a poder pues realizar este objetivo. Euroblinds. Verá a su manera, crítico e independiente. El tiempo siempre se me va a quedar corto para estos temas, pero le decía a Pedro Valverde antes de comenzar la grabación que no descarto la posibilidad, es más bien me comprometo a ella. Tengo que ponerle fecha y tiene que ser pronto. De una semana entera dedicar el programa a ver cómo armar lo que él propone hoy, el gran pacto nacional. Lo hice cuando hablamos de la justicia, una semana entera, no ha servido de mucho. Y lo hice cuando hablábamos de la posibilidad de una consulta para una constituyente, específicamente de eso. Macrodigital nos pone en los Estados Unidos, en una gran cantidad de hogares ecuatorianos que son sus suscriptores principales. 15,000 más o menos más se conectan adicionalmente al programa. Está ahora en España por Hispasat, en el Ecuador en 21 de 24 provincias, especialmente Galápagos, en una cablera de Colombia y en Perú en Zapping, en el canal 129. De todos los sectores han hablado de la necesidad de lo que Pedro Valverde hoy editorializa. Una de ellas fue María Amparo Albán, especialista en temas de minería, cuando invitada en el estudio de Quito. Lo denominó de otra manera, pero convergían a lo mismo. Un gran acuerdo social o la renovación de un pacto social. Es obligación de todos los sectores y sobre todo de aquellos que queremos que el país despegue, ¿no? Con un buen marco institucional, con un buen marco constitucional, que es la base de esa credibilidad y de ese acuerdo social que se llama contrato social, ¿no? Así se llama ese acuerdo de gobernanza legal que rige a los estados,
creo que el Ecuador necesita replantearse muchas cosas de fondo. Y posiblemente si viviéramos en un país con una cultura política más madura y un nivel de seguridad institucional mucho más fuerte, muchas reformas pudieran hacerse a través de otros mecanismos legislativos. Esto simplemente para probar que de todos los sectores lo vienen reclamando y ninguno lo está haciendo, simplemente solo exhortando. Hemos ya tratado temas que serían prioritarios, hemos hablado de cómo podría implementarse. Tú sitúas la responsabilidad principal o iniciativa principal en el presidente. ¿Con quiénes y cómo algunos se autoexcluirían? Pero comienzas poniendo una primera condición, bajar el tono. Y yo decía, eso está bien para los conventos. Aquí estamos en vida pública, en política. Es imposible, no pasa en los Estados Unidos. Es más, algunos quieren que no pase para que se evidencien los extremos, las bajezas, los límites de los otros, y simplemente en medio de este albañal hay que seguir caminando. ¿Cómo bajar el tono? Bueno, yo creo que ese es el primer la primera gran necesidad, porque en el griterío, en el lodo, no hay manera de construir un país. Y ganan los especialistas en y eso. Ganan los anfibios, como los digo especialistas yo, en destruir, los que no son en construir. expertos. El Ecuador se ha metido en un territorio y lamentablemente mucha dirigencia política, empresarial, deportiva y medios, de alguna manera hemos caído en el lodazal. ¿Por qué no lo entendemos, Pedro? Y saludo que tú digas hemos, aunque tú no, y yo me incluya, porque no debo estar exento de haber tenido ese vicio. ¿Por qué no lo entendemos? Bueno, porque la vorágine del día a día hace que ya no nos damos cuenta. Ajá. Agarramos un periódico, vemos un portal de noticias y ya no nos damos cuenta. Mira cómo se titula en las redes sociales. Tú ves un título que lo que busca es agarrar lectores y vistas, ¿ya? Que está desenfocado del fondo de la noticia. Entonces queremos un título, hasta titulamos de manera sensacionalista. Entonces habría que retroceder tecnológicamente para volver a los tiempos de una política menos destructiva. O sea, eso lo que nos está pasando es condición sine qua non de la posmodernidad. Nos estamos volviendo mucho menos cerebrales y mucho más hormonales. Totalmente. Y ese lujo se lo puede dar Estados Unidos. Nosotros no. Nosotros no estamos en la situación de Estados Unidos. Aquí tenemos una delincuencia que nos está devorando, tenemos una salud que está al borde del colapso. Otra vez repito, para que no me saque, no tú, pero en general, y no por responsabilidad de este gobierno que está haciendo lo que puede, ¿ya? Tenemos una educación en muy mal estado. Tenemos que hacer una pausa y buscar soluciones. Nosotros no nos podemos dar el lujo de embarrarnos en el lodazal mientras el país se cae a pedazos. Cierro con tu frase en este bloque, que es lapidaria y contundente. Ese lujo se lo puede dar los Estados Unidos. Nosotros no. Cuando volvamos recordaremos lo que dijo otro articulista del Universo en este programa recién a propósito de un tema cercano al que estamos tratando, la necesidad, la urgencia de un gran pacto nacional. El editorial de Pedro Valverde, llamando a un pacto social, no será el último en su afán, pero sí debe ser el primero que genere un diálogo de sectores democráticos para concretarlo. ¿Quién da el siguiente paso? Un nuevo año comienza, lleno de ilusiones, esfuerzo y la esperanza de un mejor mañana. En este nuevo ciclo, Banecuador seguirá acompañándote, creyendo en tu trabajo, caminando contigo en cada paso con la entrega de créditos para hacer realidad tus sueños. Confía en Banecuador, el banco que cree en ti, en tu esfuerzo y en el nuevo Ecuador.
Se acerca el partido de la historia, un encuentro que marcará un antes y un después. Y con Mundo Ambienza, tú puedes estar en primera fila. Activa tu reserva y gana entradas para vivir este momento único. Con tu casa, la verdadera leyenda eres tú. Mundo Ambienza, donde comienzan las grandes historias. Para ganar necesitas velocidad. Con el 5G de Claro, todo se conecta. Ahí está Farmacia. Euroblinds. Verá a su manera, crítico e independiente. Canal 24/7 sube el programa una hora antes de la oficial, es decir, ellos lo hacen a las 21 horas. En sus redes, medios y plataformas que ven en pantalla, mientras que grabamos el espacio en el estudio de podcast de Radio Centro 101.3 FM. Nos acercamos de este tema también recién, hace pocas semanas, con el doctor Jorge Alvear Macías, cuando hablábamos de la necesidad de una constituyente, reformar la Constitución y los intrínculos de la consulta. No se aprueban los grandes temas si no es por consenso de 2/3 partes. Es complejo, yo no tengo la respuesta, pero sí creo que va a obligar a ceder posiciones por ambas partes y sobre todo va a ser muy importante el rol de los partidos políticos para instruir sobre las soluciones y las concesiones que se pueden hacer. ¿Por qué le siguen pasando tanta responsabilidad a los partidos políticos en vez de asumirla ustedes, constitucionalistas, la academia, los formadores de opinión, las universidades? Porque usted mismo ha señalado la premisa, que van a haber dos grupos importantes determinados por Revolución Ciudadana y por ADN, de tal manera que corresponde a sus organizaciones escoger a sus mejores hombres, trazar un plan y, llegado el momento, pues si es necesario, intervenir para proponer mecanismos de negociación. ¿Por qué traigo esto a colación? Como una señal de que el presidente entiende que una transformación en este país, por más mayoría que tenga en la Asamblea y elecciones que haya ganado, necesita de un consenso mínimo para sacar adelante aquello. Por eso hablaba del 2/3 para aprobar los aspectos más importantes de la nueva Constitución. Entonces, ahí hay una señal positiva de comprensión de que los temas complejos requieren ese nivel de acuerdo. Pero como tú decías, no solo respecto a nosotros en la prensa, el día a día consume al gobierno, así se van pasando los meses y los años, y está apagando incendios en vez de construyendo estructura. Se puede en estas circunstancias, con esos apremios de todo tipo de frentes, y ya, felizmente, en ese sentido, sin una consulta por delante, con las elecciones seccionales lejos todavía, año y medio, hablar del gran pacto nacional. Yo creo que sí. Porque esto los ministros no tienen que dejar de hacer su trabajo, ni los empresarios de dejar de trabajar en sus negocios. Esto es cuestión de dar un punto de partida, delegar a alguien en particular y comprometer públicamente a los actores para que se sumen. En cuanto a los actores políticos, no compromete la posibilidad de que ellos ganen las próximas elecciones, que es a lo que apuntan, y puedan competir con las dos fuerzas hegemónicas mejor. ¿Para qué le va a interesar pararse al lado a Creo, a Pachacutic, al PSC, a Unidad Nacional, etcétera? Quedarán en evidencia. Lo que tú decías hace un momento de la constituyente que no fue, de que se necesitaban las 2/3 partes. Es que a mí me parecía, yo coincido con Jorge, y lo conversamos en privado, a mí me parece genial que te exijan 2/3 partes. Y la gente no entendía, decía, bueno, ¿y Noboa por qué hizo esto?
cuando debió haber puesto con mayoría simple. Él mismo se puso la daga. Y yo creo que no, yo creo que es al revés. No creo que lo hizo inconscientemente, lo hizo conscientemente para que quede claro que lo que se iba a escribir iba a ser algo de consenso. Y si el correísmo, ¿por qué pongamos nombre y apellido? En esa asamblea constituyente la oposición iba a ser el correísmo. Sí. ¿Ya? Y si el correísmo impedía que haya una nueva constitución, iba a quedar públicamente evidenciado que eran ellos los que bloqueaban que el país avance. Pedro, veámoslo al revés. Por los problemas de gobernabilidad que tiene el gobierno en este rato, no es conveniente que lo haga aún con la mejor intención, con los parámetros que tú has delineado y otros puedan mejorar, enriquecer, aportar, completar. En fin, van a decir, es la boya de salvación que tiene Novoa para sortear todos los obstáculos que se le presentan a cada rato. Y desde esa perspectiva, ¿no es mejor que la propuesta venga de un diálogo, de un consenso de sectores sociales para que él la articule o para que él se una o para que ellos la ejecuten? Es decir, vamos a llevar adelante este gran pacto social, gran pacto nacional, digamos. ¿Lo entendemos así? ¿Esto requerimos del gobierno? Díganos si están de acuerdo o no. Los grandes líderes nacionales, y no hablo de la política, sino de los gremios, de los movimientos sociales, de los gremios empresariales, de los medios de comunicación, los grandes actores del país tienen que participar. Pero sí pienso que por lo menos el arranque debe tener el respaldo del CEO del Ecuador, dicho en términos empresariales, porque la mayoría de las decisiones que se van a tomar tienen impacto en la gestión del gobierno. Pedro, Lazo llevó adelante un acuerdo de 90 días que terminó en 130 o en 140 puntos con el sector más conflictivo que era Pachacutic y no sirvió. Y ya ves en qué le estalló la bomba después a Novoa. Si con un sector puntual, con ese tiempo de diálogo y esos acuerdos por escrito no se concretan, ¿para qué vamos a hacer el esfuerzo inútil? Es que ese fue un acuerdo político. Y yo no estoy hablando de un acuerdo político. Yo estoy hablando de un acuerdo social, de un gran pacto social, primero para elevar el nivel del debate y bajar la agresión, de manera que se pueda hablar como gente educada y las ideas fluyan con claridad, puedan ser expresadas y escuchadas, ¿ya? Primero, porque cuando alguien llega a un lugar y recibe gritos, en ese instante está bloqueado y no va a escuchar nada más. Así funciona. O está esperando el momento para que le den la palabra para discutir. ¿Tú crees que de verdad que es posible? ¿Tú cuando escribiste esto, lo creíste de verdad o dijiste es lo que tengo que decir, aunque creo que es imposible? Las cosas más imposibles a lo largo de la historia han comenzado con una idea. ¿Por qué no? Ahí tienen la idea. Ahí tienen la idea. Yo me tomo el guante para que me lo chante. Esta invitación que hice yo, por si acaso. Y felizmente aceptó inmediatamente él, es mi iniciativa. No se quedará ahí. Con las conclusiones volvemos a la parte final. El editorial de Pedro Valverde, llamando a un pacto social, no será el último en su afán, pero sí debe ser el primero que genere un diálogo de sectores democráticos para concretarlo. ¿Quién da el siguiente paso? Hola chicos, ¿cómo están? Muchos de ustedes me han escrito y me han dicho, Cari, tú vas mucho a Punto Bebé, ¿qué tanto haces ahí? Pues vamos, acompáñenme y yo les voy a contar todo lo que se puede realizar en Punto Bebé. Estoy totalmente segura que te vas a sorprender. Retiros en efectivo, depósitos, avances de efectivo, retiros con Quick Pay, cobro de giros. Te lo dije, tienes tantas opciones sin necesidad de ir al banco. En Punto Bebé de Banco Bolivariano lo haces todo. Fácil, rápido, seguro y con horarios extendidos. Tu banco cada vez más cerca de ti. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Se acerca el partido de la historia, un encuentro que marcará un antes y un después. Y con Mundo Ambienza, tú puedes estar en primera fila. Activa tu reserva y gana entradas para vivir este momento único. Con tu casa, la verdadera leyenda eres tú. Mundo Ambienza, donde comienzan las grandes historias. Hoy se siente en el aire una vibra distinta, una señal que despierta y el país lo
cielo pinta un paso firme que rompe la rutina. Los que conectan lo que de verdad nos anima. Todo se conecta cuando caminamos juntos. Cuando los sueños se iluminan y se abren los mundos. Todo se conecta, todo se acerca. Señales que llegan rompiendo barreras. Todo se conecta, mañana te espera. Sintiendo tus sueños más cerca de ti. Todo se conecta, todo se acerca. Señales que llegan rompiendo barreras. Todo se conecta, mañana te espera. Sintiendo tus sueños más cerca de ti. Todo se conecta, estoy más cerca de ti. Todo se conecta, cada vez más cerca de mí. Todo se conecta. Euroblinds. Vera a su manera, crítico e independiente. Parte final de esta entrevista con Pedro Valverde sobre su editorial de hoy, Un Gran Pacto Nacional. Si no lo han leído, léanlo. Si ya lo han leído, reléanlo. Si pueden mejorarlo, reformúlenlo. ¿Qué queda por añadir, Pedro? Tú has dado la patada inicial, como decía, ¿y? Bueno, gracias por la oportunidad, Carlos. Creo que este programa y que tú tomes este tema va a difundir la idea que no es mía, que no es primera ni la última vez a lo largo de la historia que un tipo de ideas como esta salen a la luz. Ojalá que los grandes actores del país, los políticos, los empresarios, los gremios, los grupos sociales, los medios de comunicación lo tomen en serio y busquen de qué manera pueden comenzar a bajar este tono. Por ejemplo, yo pongo un ejemplo. El día que yo no le voy a dar la lección a un periodista de cómo manejar su actividad, pues yo no soy periodista y no me atrevo a decirle cómo hacer las cosas, pero el día que, ¿por qué no comenzamos, por ejemplo, cuando llega un señor a una entrevista en televisión y comienza a alzar la voz, decir, señor, baje la voz? Y en vivo. Si usted viene aquí a gritar, se termina la entrevista. Si usted va a descalificar, se termina la entrevista. Esta entrevista es para ser proactivos, no para insultar. Hay que comenzar a evidenciar a la gente que le hace daño a la sociedad. Hay que comenzar a obligarlos a la fuerza a bajar el tono. Pedro Valverde, gracias por creer. Gracias por soñar. Gracias por las utopías. Gracias por revivirme la ilusión, decía yo a Pedro, que la tengo muy mermada y que si algún rato la pierdo, no puedo seguir en esta profesión. Y gracias por transmitírselas a ustedes. Ahí tienen que hay diversos actores sociales, y no necesariamente en el periodismo, sino en la opinión y la abogacía, que creen que todavía es posible y que llaman a que lo sea. Ese aporte debe ser el comienzo y no el final, como dije al empezar el programa. Yo solo quiero aportar algunos elementos operativos, y es que un pacto nacional de mínimos y urgente requiere 3 o 5 objetivos medibles, una convocatoria plural, algún tipo de facilitación o facilitador, un acta firmada donde consten los acuerdos y un seguimiento de alguna estructura independiente sobre sus puntos de avance y cumplimiento, pero demanda a juicio de Pedro Valverde de algo fundamental: empezar con un acuerdo de diálogo, bajando el tono y subiendo el nivel de debate. Y yo le añadiría un elemento de partida, que alguna otra vez lo mencioné cuando hablaba de este tema con Carlos de Tomaso, en los debates de los viernes en Radio Centro. Convengamos en que todos los problemas de la democracia los resolvemos en democracia. Partamos de ahí. Todos los problemas de la democracia los resolvemos con más democracia. Y ahí aportaba mis elementos que no son distintos de los de Pedro. Primera cosa, hagamos todo lo coincidente por bajar la pobreza, todo lo coincidente por subir el empleo,
todo lo coincidente por incrementar la seguridad, todo lo coincidente por mejorar la salud, todo lo coincidente por insumir o insertar valores en la educación. Sobran propuestas, faltan diálogos. Ahí está una iniciativa para empezarlos por fin. Buenas noches. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de... Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Ahí está Pharmacies. En Punto BB de Banco Bolivariano lo haces todo. Fácil, rápido, seguro y con horarios extendidos. Tu banco cada vez más cerca de ti. Banco Bolivariano. Eres lo que nos mueve. Todo se conecta. Todo se conecta. Cada vez más cerca de mí. Todo se conecta. Con Mundo Ambienza, tú puedes estar en primera fila. Activa tu reserva y gana entradas para vivir este momento único. Con tu casa, la verdadera leyenda eres tú. Mundo Ambienza, donde comienzan las grandes historias. Confía en Banecuador, el banco que cree en ti, en tu esfuerzo y en el nuevo Ecuador.